Eh, la idea es compartir con ustedes un poco de la experiencia de estos 20 años de lo que es trabajar en el área, entre comillas, de autismo, o ahora el TEA, el trastorno del espectro autista, que antes era el TGD y que antes era quizás la psicosis infantil. Que de alguna manera todos estos cambios diagnósticos, que tengamos TGD, que después tengamos un síndrome de Asperger, que después no lo tengamos y que dentro de un TEA, nos van hablando de la complejidad ante lo cual estamos. Y es muy importante tener muy en cuenta qué es un diagnóstico cuando un diagnóstico es un síndrome, porque en realidad no estamos hablando de un diagnóstico que tiene marcadores biológicos, sino es un conjunto de síntomas que tienen los niños, que principalmente es dificultades en el comienzo y en el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje o pérdida del lenguaje adquirido, la dificultad en la conexión y el sostenimiento del vínculo y la conexión social, con idas y vueltas desde lo social y la preferencia por lo social, y la aparición de conductas estereotipadas, repetitivas y con impacto sobre el juego simbólico, o sea, bajo o ningún juego simbólico, el juego más repetitivo. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Una cosa es un diagnóstico, que es muy importante tenerlo para nuestro sistema administrativo, para la salud pública, para epidemiología, para estudio, para encontrar una causa, que luego de casi 20 años y muchísimo dinero todavía no tenemos una causa. Y todo eso nos va diciendo algo. Nos va diciendo algo que tiene que ver con que es un fenómeno social complejo, es algo inédito, nunca nos pasó que yo cuando empecé a estudiar en el 95 eran 2 a 4 por cada 20.000 y hoy estamos hablando de 1 en 60, 1 en 150. O sea que algo está pasando que todavía no comprendemos, algo dentro de nuestra interdependencia. El mundo es muy interdependiente, siempre lo fue, ahora nos damos cuenta porque cada cosa que hacemos acá empieza a afectar un montón de otras cosas. Y es muy importante que el diagnóstico no se coma a los niños, que uno no deje de ver lo que está pasando y entender. Entonces, por un lado, la idea es hablar de lo inédito, de lo que nos está pasando, porque nunca antes nos pasó algo así, tantos niños afectados, y en realidad el autismo es quizás la situación más compleja de un continuo, porque en realidad lo mismo se da en los trastornos del aprendizaje, trastornos por déficit de atención, trastornos de conducta. Y si hoy tenemos la misma cabeza que hace 20 años, no vamos a entender qué está pasando porque hoy el mundo es totalmente distinto. Lo que está sucediendo. El autismo que yo estudiaba hace 20 y pico de años atrás no es el mismo que estamos viendo hoy. Y si eso no lo entendemos, vamos a estar 20 años atrasados en lo que estamos viendo y en lo que le estamos diciendo a los padres. Porque en realidad nuestra función como profesionales y educadores es tratar de entender esto, por un lado, para poder sostener a aquellos que tienen el mayor poder de llegada porque es el hijo de ellos y hay una conexión biológica que ahí hace que las posibilidades de la conexión sean muchísimo más altas y se puedan sostener porque están y viven con ellos. Entonces esto de, por un lado, algo inédito en un diagnóstico donde no nos ponemos de acuerdo, desde el psicoanalítico, hoy no estamos hablando tanto, pero todavía hay lugares donde podemos creer que esto es causado por los padres y en realidad es solamente una mirada muy parcial de algo que es enormemente sistémico, que creo yo me siento más cómodo diciendo que esto es un fenómeno social complejo, ya ni siquiera un diagnóstico, es algo que nos atañe a todos por la cantidad de niños que hay y porque el tratamiento básicamente depende de las oportunidades de participación y de inclusión, 100%. Es tratar que los chicos en algún momento, cuidarlos durante los primeros años, los años donde más necesitan que cuidemos el perfil de cómo integran y procesan, ¿no? Hablando en palabras de Vygotsky, es que estén en la zona de desarrollo próximo la mayor parte del tiempo posible, independientemente de la gravedad, entre comillas. Pero para que la gente pueda estar en esa zona de desarrollo, tiene que ser gente muy especial. Entonces no estamos hablando de niños con necesidades especiales, sino niños que necesitan personas con capacidades humanas especiales, que tiene que ver con entender lo que es el funcionamiento en valores, que hoy por suerte está muy de moda a través de las prácticas de atención plena, de mindfulness o de carácter, el trabajo del carácter en las escuelas, pero básicamente tiene que ver con esto. A mayor desfasaje de tiempo de los niños, más necesitamos que la gente pueda estar con ellos disponible de una manera muy abierta, sin mucho plan en la cabeza, más que estar ahí para responder a los ides y vueltas que me propone un niño que recién está tratando de entender su mundo.
Entonces podemos tener todas las definiciones del DSM-4, pero otra cosa es la clínica. Una de las primeras preguntas que yo hago cuando estoy con los padres, una vez que me hacen la introducción, en una entrevista de, a veces son 2 horas y media, 3 horas, la primera entrevista es, me dicen que tiene TEA, y yo digo, ¿pero qué es TEA? ¿Por qué tiene lo que tiene? Le pregunto a los padres. Y los padres me dicen, y no sé, se quedan un poco paralizados diciendo, bueno, pero ¿cómo por qué tiene lo que tiene? ¿Por qué hace lo que hace? Porque cada uno conoce un niño, entre comillas, con autismo, y conoce un niño. Alguno corre en puntita de pie, otro aletea, otro habla, otro tiene un lenguaje pedante, otro llega a la universidad, otro no. Entonces no estamos hablando de algo... Cada niño y cada conducta de cada niño es un perfil que me habla a mí de cuáles son sus sistemas que está usando para tratar de regular el estrés. Porque ahora vamos a ver por qué la charla se llama Encuentro y Desencuentro Biopsicosocial. Porque la clave realmente para cuando uno está con los niños, es entender cómo se conformó el diagnóstico. El diagnóstico no es un hecho. El diagnóstico es algo que se arma, que río abajo, por tener determinadas dificultades, por no poder incorporar información socioemocional clave para el cerebro y para el desarrollo, el niño manifiesta las conductas del autismo. ¿Se entiende? Es casi como un síndrome por default. Al no tener las conductas ontogénicas humanas, porque no nacemos con esas conductas socioemocionales de poder empatizar, leer la conducta del otro, la teoría de la mente, esa la tenemos que aprender especialmente en el primer año, pero especialmente durante los primeros 3 a 6 años. ¿Qué pasa con un organismo? Porque esto lo vamos a ver en el mundo animal también. No incorpora esa información básica para que su cerebro se desarrolle, vive en un estado de riesgo y de estrés. Y para evitar el estrés, ¿qué hace un organismo? Baja la cortina de la interacción, genera conductas repetitivas y deja de aprender el lenguaje. ¿Se entiende? Entonces, hasta cierto punto, o sea, obviamente el autismo existe, o sea, los vemos en los chicos, pero hasta cierto punto un síndrome como el autismo, hoy en día, yo no sé si estamos transitando, lo necesitamos generar conciencia, necesitamos hacer las campañas, que quede bien claro eso. Pero hasta cierto punto, cuando estamos hablando con un padre y cuando estamos teniendo en mente el niño, ya el diagnóstico de autismo es un riesgo, porque dejamos de ver el niño, porque lo encasillamos en que es un niño que tiene problemas de lenguaje, que no habla, que genera conductas repetitivas y que el 75% de los niños tienen retraso mental. Y eso es de los libros. Es un diagnóstico rígido. Y hoy sabemos, con toda la información que tenemos de la neuroplasticidad y de los informes de la resiliencia, que hay niños que dejan de tener el diagnóstico. Pero también es un mundo distinto el que hoy estamos viendo en relación a los niños. Entonces, por un lado, sí, el autismo va a seguir existiendo y nos sirve como generar conciencia, porque acá somos como, esto es como una frase en inglés que es el cura dándole la homilía a los creyentes, o sea que somos los que estamos adentro, pero hay mucha gente afuera que todavía no tiene ni idea de qué es esto y de qué se trata. Entonces, pero sí es muy importante que aquellos que están educando y tratando con los niños, que tengan en cuenta que todavía que es una manera de describir algo. Chicos que tienen dificultades para conectarse, para desarrollar el lenguaje y que todavía no han accedido al pensamiento simbólico que les permite salir del juego repetitivo y tener creatividad para imaginar, agarrar una virome, 2 viromes y hacer que hablen y poder estar 1 hora jugando a eso. Todavía no alcanzaron esa etapa del desarrollo porque están teniendo dificultades para unir y formar significados. Pero esto es neurofisiológico. Entender por qué lo tiene nos permite entender cada niño qué necesita en base a su historia. Y no una sábana de tiene autismo, entonces le hacemos esto. Es muy importante entonces que los padres también entiendan qué es lo que su hijo tiene y por qué. Y acá es donde vengo a compartir un poco esto, lo que hacemos con los padres en esa primera consulta, porque la idea es que salgan empoderados, que salgan entendiendo por qué su hijo tiene lo que tiene y cómo ayudarlo a su hijo. Más allá que tenga este diagnóstico ya sirve para una cuestión administrativa. Y como tenemos hoy estos casos resilientes que dejan de tener criterios, ningún niño tiene límite y ningún niño tiene techo. El único límite posible que uno pueda llegar a decir es cuando el entorno alcanza su límite. Porque hoy la mayoría de los chicos, el mayor desafío no es su capacidad biológica, que es infinita, porque no hay tiempo, ahí no hay escuela, no es que en primer grado tiene que aprender a leer y escribir y a los 10 años ahí tenemos toda la vida.
Y estamos viendo cuando abrimos el panorama que los chicos siguen aprendiendo. El gran desafío somos nosotros que quitamos las fichas, porque si no aprendió en determinado momento, dejamos de enseñarle o ya estamos pensando en otro lugar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para otra cosa, para desafiar principalmente nuestro esquema mental, que es realmente una creencia de la cultura y no el potencial biológico que tenemos para recuperarnos y para conectar. Entonces está bueno tenerlo acá, pero en realidad nosotros es lo que está pasando en el momento. Por eso, tan ligado a lo que está pasando en todas las áreas del desarrollo y especialmente en educación, es estar muy presente cuando estamos con los niños y no desconectados, porque la mayoría de nosotros estamos acá físicamente, pero la mente está dialogando, pensando, haciendo otras cosas. Y el único lugar donde podemos estar cuando estamos con niños, porque ellos sí están ahí, es cuando estamos sincronizados en nuestra experiencia de mente y cuerpo, que son justamente hoy lo que nos interesa mucho, se llama metacognición, el estudio de la capacidad que tenemos nosotros de observar mis pensamientos y mis emociones mientras yo estoy pensando y viviendo. ¿Se entiende? Es una capacidad que hoy nos interesa mucho porque está en el eje de observarnos mientras estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo, para que no es una experiencia muy objetiva en primera persona. Y las neurociencias están muy interesadas en eso, y cuando empezamos a estar interesados en esto, y esto lo vamos llevando a la crianza y al desarrollo, que en realidad se da naturalmente, o se daba naturalmente por ahí 50 años atrás, cuando no había tanta velocidad y tanto desfasaje entre la mente del adulto y el niño, que lo único que necesita es que estemos ahí al unísono con ellos, porque todavía la mente conceptual no está pensando de pensamientos, está viendo y le está poniendo, está jugando con lo que está ahí. Entonces es muy importante esto de estar nosotros muy conectados, porque conectados con el que está afuera, pero a la vez dándonos cuenta qué estamos pensando. Porque en los primeros años y los niños que más desafíos tienen, nosotros tenemos que seguirles el tren a ellos. Lo que un niño hace primero, yo después trato de darle un significado, pero lo tengo que hacer al ritmo del niño. Y ahora vamos a ir viendo un poco en detalle esto que es esta charla primera que hacemos con padres. Esto ya habíamos hablado, ¿no? Mucha discordia y diferencias de opinión, pero es un diagnóstico que en realidad es este fenómeno social que tenemos que volvernos conscientes todos, porque necesitamos que todos participen de generar. Hoy yo creo que la mayoría de los desafíos del avance de los chicos no tienen que ver con su potencial biológico, sino tienen que ver con el sistema. ¿Cuántos fondos permite la obra social? ¿Cuánto tratamiento permite? Si la escuela permite que el niño entre, si el acompañante tiene la capacitación y la experiencia suficiente, ¿no? Una y otra vez nos chocamos más con cuestiones del entorno que el potencial que tiene ese niño, porque cuando las cosas se alinean y aparecen todas esas situaciones óptimas, entre comillas, los niños tienen avances sorprendentes. Entonces eso nos está diciendo algo, que nunca le podemos poner un sello a un niño hasta que nosotros no alcancemos nuestro potencial de entrega y de incondicionalidad y de estar con ellos disponible. Porque a veces necesitan poca gente con altas capacidades esenciales humanas, de amor, de paciencia, de compasión, de entender cómo funcionan las emociones tanto en el niño como las mías propias. Cómo se enciende un juicio, cuáles son mis creencias, cuáles son mis prejuicios. No cambiarlos, observar que están ahí. Eso se llama llevar conciencia, generar conciencia sobre la base de qué estoy pensando y juzgando. Como les decíamos antes, muchísimos diagnósticos incrementados. Entonces hoy estamos realmente cuestionando que quizás esto de patologización de la infancia, en donde quizás son más producto de nuestro sistema educativo y de nuestra cultura y de nuestra ansiedad como adultos desconectados, que cuestiones biológicas propias del niño. Hay un pediatra que hablaba que con lo suficientemente bueno, es Winnicott, alcanza para crear un niño. Hoy yo creo que hemos atravesado ese suficientemente bueno. Estamos en un riesgo donde estamos poniendo en riesgo y tanto por cuestiones biológicas como por cuestiones socioculturales, afectando nuestro material genético y la calidad de las interacciones. Y entonces están apareciendo un montón de diagnósticos. O sea que no es una responsabilidad de una familia, sino es la cultura en la que estamos viviendo y hacia dónde ponemos lo importante de la cultura. Todavía seguimos cada uno en una mirada muy individualista de la cultura y vamos a ir viendo, cuando en realidad hoy los paradigmas que se están planteando tienen mucho que ver con la convivencia, con el compartir y con el cooperar, versus el paradigma de una mente que juzga es la competencia y la individualidad. Y lo que necesitamos en este caso justamente es
situaciones inclusivas. Una organización que se dedica a la evaluación de la calidad de la educación, que es PISA, para el 2018 va a incluir dentro de sus evaluaciones los valores y competencias globales y factores que tienen que ver con la dignidad humana. Que un niño que hoy tiene 4 años y va a ser adulto en el 2040 va a necesitar tener competencias que tienen que ver con entender la dignidad y los valores y la interdependencia cultural que tenemos. O sea, va a tener que saber observarse a sí mismo. Y eso es metacognición. ¿Y cómo la metacognición llega a esto? Vamos a ir viendo, porque la metacognición en realidad es la capacidad de poder ver conductas o pensamientos propios que no son acordes a lo que está pasando. Que la mayoría de las veces la envidia, la codicia, los celos, el miedo, son cuestiones internas que no son acordes, porque en realidad no hay peligros de supervivencia, sí, en relación a la propia seguridad de quién soy y qué necesito para ser. Entonces es muy importante, siendo una de las variables principales de la autoestima de los niños, una de las variables más directas es la autoestima de los adultos que están con ellos la mayor parte del tiempo. Porque tenemos que convalidarlos. Cuando uno convalida a un niño, le está diciendo vos podés, y el niño dice yo puedo porque vos crees en mí, y eventualmente yo creo porque yo puedo. Y esto no tiene divisiones con respecto al autismo, o un niño de desarrollo típico, o un problema de atención. Todos estos niños tienen un ritmo de aprendizaje. El diagnóstico es otra cosa, pero no nacen niños con diagnóstico. Los niños nacen con distintos ritmos, modalidades y tiempos de aprendizaje. Y si yo idealmente desde que nace puedo entenderlo y sincronizarme idealmente a ese ritmo, tendríamos seguramente otra clínica, otros niños. El tema está que somos tan resilientes como especie que hemos básicamente hecho un poquito de esto y el niño arranca, pero hoy cada vez menos niños arrancan y necesitan más. Hay algo biológico y después la suma de factores de riesgo que le hemos sumado a lo biológico hace que estemos viviendo esto, esta desconexión. Entonces, de alguna manera, por eso no es una cuestión de un diagnóstico, porque lo estamos tratando como un diagnóstico que, bueno, aquel que le toca lo busca, es como el cáncer, que en realidad está pasando lo mismo. La mayoría de nuestros diagnósticos son desencuentros biopsicosociales. Nuestros hábitos, el medio ambiente contaminado, nuestros pensamientos y nuestra cultura está generando que nos desfasemos con un ritmo cotidiano. Si nosotros estamos estresados, cada uno de nosotros tiene una predisposición para una enfermedad. Si estamos al revés, en calma y claros y tenemos capacidades metacognitivas, al revés, estamos protegidos. Todo el tiempo estamos oscilando. El estrés aumenta la predisposición a algo genético, estas prácticas aumentan la protección. Entonces, y esto lo podemos estar haciendo mientras estamos sentados acá. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué necesito? ¿Desde dónde estoy mirando? ¿De qué grado de necesidad tengo? Si ya soy, no necesito algo, que quiera formarme como profesional, que quiera tener un auto, es una cosa y otra cosa es quién soy. Y hoy esto es el eje de la discusión de las neurociencias, ¿no? Tiene mucho que ver y es interesante porque desde lo que antes era filosofía y antropología y sociología, hoy es en el eje de las neurociencias porque vemos que el sistema nervioso central funciona de manera óptima cuando sincroniza pensamiento y cuerpo y sentir y emociones, como una práctica. Que parece mucho, pero en realidad no es mucho, es empezar a nivelar hemisferio izquierdo, derecho y cuerpo. Y cuando estamos con niños, esta práctica, para los niños que mayores desafíos tienen, es muy importante que estemos muy bien nosotros. Porque básicamente la idea es que tenemos que ser el ritmo y las necesidades de un niño que puede pasarse días y semanas sin hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. La obra social no me lo va a pagar, porque quieren eficiencia en una sesión. Entonces hay un desencuentro entre lo que estamos viendo que necesitan los chicos biológicamente y cómo está armado nuestro sistema, y la mayoría de las veces los chicos no avanzan no por la biología sino por el sistema y nuestro conocimiento. Entonces la primera charla con los padres empieza por acá, de cómo se gesta, cómo nos gestamos nosotros como seres de relación con capacidades socioemocionales. Porque las capacidades socioemocionales, las que tenemos, las aprendemos, no nacemos con ellas. Tenemos el hardware, la estructura y la estructura lo está esperando, porque así va a alcanzar su potencial. Si crecemos con otra especie, con perros, con lobos, con osos, vamos a aprender y vamos a alcanzar el nivel de desarrollo socioemocional y también neurofisiológico de ese nivel de interacción socioemocional. Y ese aprendizaje lo previo empieza antes del nacimiento,
pero empieza ya con los primeros vínculos. Y porque somos muy maduros y no caminamos hasta el año, estamos mucho tiempo observando, ¿no?, el bebé, observando el rostro de humanos, que esto está en riesgo. Por un lado, porque menos tiempo lo sostenemos, más tiempo están ante tecnología, y nosotros estamos ahí, pero no estamos ahí. Al principio sí, si es el tercer, cuarto hijo, quinto, ya empieza a haber una diferencia. El primero siempre recibe la andanada de esto, pero a medida que vamos generando una costumbre, ¿no?, se empieza a generar un desfasaje mínimo. Por suerte, al ser suficientemente buenos y suficientemente resilientes, la especie alcanza, pero no es nuestro potencial humano de interacción. Entonces, no nacemos con este conocimiento, y este conocimiento es lo que está hoy en el centro de la educación, el coeficiente emocional, la capacidad que yo tengo de decir qué cosa, quién, dónde, cómo, y qué no decir, en qué momento, a quién y dónde. Eso es una inteligencia de la calle, es un sentido común, pero hoy estamos viendo que eso está sufriendo por la cantidad de tecnología y por la falta de interacción. La inteligencia de la calle que decimos. Y esto se aprende acá, en esta interacción. Esto nos sorprendemos con el Bluetooth, y en realidad este es un Bluetooth 1000 veces superior, porque obviamente se están tocando, pero acá hay una neuroplasticidad que se está modificando. Hemisferio derecho, sistema límbico, sistema nervioso neurovegetativo, está permanentemente intercambiando información emocional. Todavía no hay conceptos, acá hay presente absoluto. El niño, porque no tiene otra opción, está 100% presente, y el padre o la madre porque está robado por la situación de tener su hijo. Un bebé que recién nace, a los 10 minutos puede imitar un gesto. ¿Cuál se imaginan es el gesto que más le hacemos ante un bebé cuando estamos un bebé recién nacido? La sonrisa. Entonces imaginen lo que van a hacer y cuánto tiempo se van a quedar y cómo van a estar cuando un bebé de 10 minutos de nacido sonríe. Se queda más tiempo todavía, y ahí empiezan las bases del optimismo, empiezan las bases de una resiliencia social, porque aquellos que más sonríen y que son más amables al estar con ellos, obviamente van a tener otro tipo de atención, otro tipo de permanencia con otro. Entonces lo que vemos acá, el bebé está mirando la boca. Apenas nace un bebé, el primer lugar que busca es un triángulo que queda entre los dos ojos y la boca, porque ahí está el inicio de la información socioemocional, el inicio de la teoría de la mente, el inicio de la comprensión de la empatía. Permanentemente estas cosas se están interactuando. Si un bebé de 8 meses está sentado acá, y yo estoy solo con él, mi hijo, y entra un extraño, lo primero que va a hacer el bebé es mirarme la cara para ver si yo recibo a esta persona o si me preocupo, si se me mueve una ceja o no, para el lado de que está todo bien o no. Porque básicamente la cara es lo que remite o dice cómo está el entorno, si hay un predador, si hay estrés, porque el niño no sabe que es una persona y que no hay predadores ya, pero lo vive biológicamente como si fuera una situación de vida o muerte o de necesidad de protección. Y esto permanentemente lo estamos resonando. Cuanto más desconectados estamos nosotros, y nosotros estamos desconectados porque estamos estresados, más, y estamos en hiperalerta porque estamos como sobreviviendo, cuando en realidad no hay un temor de vida o muerte, pero sí hay un temor de no ser quien tengo que ser. Sea mi trabajo, sea la cantidad de la cuenta del dinero, sea el celular, sea lo que sea, permanentemente se nos está jugando una cuestión, entre comillas, neurofisiológica de supervivencia, cuando en realidad son cosas que quiero, pero no las necesito. Sin esas debería estar bien y con ellas también estoy bien, pero hay una dependencia hasta que empezamos a entender cómo funciona la mente, el cuerpo y el entorno. Y así como los niños aprenden el hiperalerta, lo que estamos muy interesados en ver, que los niños también aprenden estas situaciones de metacognición si nosotros las tenemos de arranque, porque va a ser mucho más sutil lo que va a estar aprendiendo en cuanto a claves socioemocionales. Entonces, un bebé necesita poder unir, y su cerebro lo hace naturalmente, de manera instantánea, ve el gesto. Ese gesto le corresponde un tono de voz. A ese tono de voz le corresponde una actitud corporal, y esa gestalt del cuerpo y tono de voz le corresponde algo que pasó que hizo que yo tuviese ese tono de voz, esa mirada, esa actitud corporal y encima internamente una emoción. Son 1, 2, 3, 4, 5 variables.
Imagínense, nosotros nos sorprendemos porque un chico pueda manejar con 6 meses una pantalla touch, y esto es una lógica lineal. Esto no es nada para el cerebro, es más, es subestimarlo, y lamentablemente los chicos, como esto genera placer, genera gratificación inmediata sin trabajo, los chicos empiezan a preferir esto, que mirar un rostro o que jugar con un otro. Porque la mayoría de las cosas que necesitamos desde nacimiento tienen que ver con postergar la gratificación y tolerar la frustración para poder lograr y poder poner manos a la obra, ¿no? Esto de sentir, pensar y hacer, porque los primeros años son hacer, son ver algo y llevar mi cuerpo hacia allá. Y lamentablemente con la cantidad de sobreestimulación visual y auditiva estamos empezando a darles demasiada información visual y auditiva que genera placer y que disminuye la conexión con las vías que necesitan el hacer. ¿Se entiende? Entonces vamos entendiendo que esto es un gran síndrome y es un gran continuo. Entonces, por alguna razón, a ver, vamos a ver, ¿es acá? Hay muchos chicos que nacen, porque esto depende, y me voy a acelerar un poco, acá, justo. Para que yo pueda unir todo esto, yo tengo que poder procesar e integrar la información de manera simultánea y muy fluidamente, para poder armar el rompecabezas. Porque las emociones del otro dependen de que yo pueda unir todo. Si yo no puedo unir todo y por alguna razón recibo mucha gratificación de manera secundaria, un chico en una cuna mirando un móvil, ahora no se ven más chicos que miran ventiladores de techo, miran lavarropas o alinean, ¿no? ¿Por qué les parece? ¿No es llamativo? Porque hace 20 años atrás es lo que más veníamos 30 años atrás. Hoy la mayoría de los chicos no generan ese tipo de conducta, entre comillas, de TGD. Hoy se ve muchísimo más la sobreestimulación visual con las pantallas. No quiere decir que la pantalla lo genere, quiere decir que los chicos están mucho más en riesgo de quedar pegados, y más los varones, a lo visual. Aumentó algo que genera mayor placer visual, aumenta el riesgo. Pero lo que sí vemos es que, porque un niño, y la mayoría de las historias con los padres, es que los niños durante ese primer año eran demasiado tranquilos. Ellos pensaban que se habían sacado la lotería y en realidad en el gran porcentaje los chicos eran demasiado tranquilos. Cuando un bebé es demasiado tranquilo ya nos tiene que llamar la atención. No es para generar una alarma ni autismo, nada, sino tenemos que ir a ver qué pasa. Y encima si hay una televisión de fondo, una pantalla de fondo, o hay algo de fondo, obviamente más tranquilo va a ser. Pero todo lo que tiene que aprender en ese primer año es muy importante y tiene que ver con poder unir esto y empezar a generar sentido. Empieza el ida y vuelta, empieza el señalamiento. El niño está mirando el mundo con la necesidad de aprender el causa y efecto emocional. Por alguna razón, cuando esto no sucede, ese niño tranquilo, cuando empieza a caminar, lo que vemos es la otra parte. Son hiperactivos y no se quedan con nada. No han aprendido el freno inhibitorio y la atención sostenida y la atención compartida. Entonces, si no tienen eso, van a empezar a picotear por todos lados, nosotros vamos a tener que estar corriendo y no van a poder armar sentido porque no lo han podido armar y conformar analógicamente en el cerebro. No están integrando para describirlo de una manera en compartimentos estancos. Entonces usan lo visual para tranquilizar y sobreestimular lo visual, pero es una estimulación, entre comillas, que genera secundariamente más ansiedad, porque no genera lo que estamos necesitando como seres de relación, que es estar en confort con otro. ¿Se entiende? Entonces lo que estamos viendo, y estas son palabras del doctor Stanley Greenspan, que es el creador del modelo DIR, que él estudió muchísimo los niños en situaciones desfavorables sociales, el desarrollo típico y el autismo, y su definición del autismo es un trastorno de integración y procesamiento sensorial temprano que descarrila el aprendizaje socioemocional. Y es esto lo que decíamos antes, un síndrome por default. La información esencial que necesita nuestro cerebro, que es poder descifrar las emociones, no está, o está a medias. Y cuando eso no está a medias, me faltan a mí el origen de las capacidades de autorregulación. La autorregulación es la capacidad que yo tengo de calmarme a mí mismo, a pesar de lo que está pasando afuera. Entonces, si entendemos bien esto, esta es la escalera de Greenspan, de autorregulación. La autorregulación se da durante los primeros, la maduración inicial para que el niño pueda aprender durante los 0 a 3 meses, pero dura toda la vida.
La primera vez que un niño siente una incomodidad o dolor por hambre, no sabe qué es hambre, pero sí siente algo que lo hace llorar y lo inunda al 100%. No tiene esta capacidad de autorregulación, se ve desbordado por una sensación. Pero a medida que el ambiente es predecible, puede sostener la atención, puede mirar, empieza a tener esa exacta misma sensación de dolor e incomodidad, pero ya no se desregula al 100%. Y cuando uno no se desregula, puede estar con los ojos abiertos observando qué es lo que pasa mientras yo me doy cuenta que puedo empezar a quejarme en vez de llorar. O mientras lloro sigo estando un poco regulado y puedo ver. Y después ni siquiera lloro. Y cada vez que viene mi mamá o papá, están diciendo mema, teta, hambre, y yo voy uniendo, porque el cerebro es una gran esponja. Si está funcionando de manera coordinada todos estos sentidos al unísono todo el tiempo. Por alguna razón, muchos niños hoy no están logrando funcionar de manera integral esa primera. Entonces, cuando tengan las entrevistas, vayan a averiguar bien cómo fue ese primer año. Hay muchísimos chicos que ese primer año son demasiado tranquilos, sostienen la mirada, sonríen, pero los padres sentían algo, una pimienta que faltaba ahí. Y cuando empiezan a caminar, el rostro del adulto queda a 1,5 metros del niño que está mirando el mundo. No está en esa situación de estar preso, cargando y descifrando la emoción que necesita su cerebro para seguir avanzando. Entonces ya no lo cargó en el primer año y después encima ya está más lejos y disminuyen las posibilidades, y si encima lo estamos mandando a un jardín maternal o se queda con gente que primariamente no está interesada en él, o encima prende tecnología para que esté tranquilo porque no es esa persona interesada en él, se van aumentando los factores de riesgo. En la sala porque la capacidad de autorregulación depende mucho de que esto funcione de manera integral y muy fluida, para que yo entienda lo que está pasando afuera. ¿Y cuál es el objeto que más desafía mis capacidades cognitivas, sensoriales y emocionales? ¿Cuál es? Otra persona. Porque otra persona no hace lo que yo quiero siempre. Yo no puedo controlar a la otra persona. Yo puedo controlar mi mundo, de alinear, de poner en orden, de jugar solo, porque muchos chicos, cuando uno pregunta, sí, fue muy independiente. En realidad no, al año y a los 2 años no se es independiente. Se es muy hinchapelota, se quiere estar arriba de los padres, se quiere ver lo que están haciendo mientras el mundo está funcionando. Si un niño juega demasiado tiempo solo, al año y medio, hay otra bandera roja, porque ese niño no puede estar satisfaciendo sus necesidades. Lo que se está haciendo es cada vez mejor jugando solo y cada vez más rígido, porque yo manejo mi juego y no tolero que alguien venga a cambiar el juego, porque cuando yo no proceso de manera integral y es más rígido, el procesamiento literalmente yo quiero que el mundo sea de una manera que yo lo pueda controlar y entender, porque si me aparecen demasiadas variables, no tengo el algoritmo de lógica lineal para entenderlo, ¿se entiende? Entonces, el eje es entender la historia de integración y procesamiento sensorial del niño desde que nació. Y cuáles son los factores de riesgo, y cuáles son los factores de protección. Si tuvo pantallas, si no tuvo pantallas, con quién se quedó, cuánto tiempo, cómo interactuaba, si señalaba, si no señalaba, si sonreía, con qué se quedaba fijado. Vamos a ver. Entonces, cuando un niño llora y después no llora, empieza a aprender. Porque está viendo permanentemente lo que yo estoy haciendo. Y eso se setió desde nacimiento. Es como un imprinting, es como apenas, ¿no? Como los estudios de Konrad Lorenz con los patos. Si un pato nace y ve a alguien que no sea de su especie, no importa qué, lo va a seguir, es como quedó fijado. Nosotros estamos seteados para fijarnos en el rostro y después poder unir con el resto de nuestro sistema sensorial todos los estímulos, pero con la finalidad de ser muy flexibles para poder entender el mundo, cómo funciona en base a las emociones del otro. Porque el mundo me va a decir qué es bueno, qué es seguro, qué es inseguro, a través de cómo respirás, cómo mirás, cómo está tu rostro, cómo está tu tono de voz, permanentemente. Entonces, este niño que ya empieza a aprender y se autorregula, nosotros no tenemos esas mismas capacidades de autorregulación. Siempre doy el mismo ejemplo, pero yo puedo estar parado acá dando una charla y en realidad, qué sé yo, alguien falleció en mi familia anoche, pero ustedes no se van a dar cuenta. Porque yo tengo la capacidad de generar una relatividad, de entender cómo funciona la vida y el mundo. En donde uno sigue regulado porque yo me regulo pensando y entendiendo, bueno, es la vida, pasó esto, pasó lo otro, yo tengo que hacer lo que... Tengo dolor, pero tengo esa capacidad, que la vida sigue y después en cada lugar poder realmente manejar, entre comillas, mis emociones, que la palabra manejar no es la mejor,
sino entender la vida como un todo. O sea que desde el bebé que llora y que después no llora hasta el altruismo y la capacidad de respetar al otro y encima ya sentir que yo ya soy, ya puedo empezar a estar con el otro, me genera un cambio de la manera en la que yo me manejo con el otro. Cuando yo no necesito, ya puedo estar disponible para dar. Y gran parte de estos niños necesitan, cuando se encuentran, los casos de resiliencia que uno ve que en las familias es porque la familia estaba en una búsqueda o en un camino ya independiente y les tocó un hijo, o a veces son 2 hijos o 3 hijos, y uno ve en esas familias con niños con parálisis cerebral, con autismo muy severos, una capacidad de resiliencia enorme, y otras familias donde, porque el hijo arrastra la R o tiene alguna dificultad, y no va a ser quien yo pensaba que sea, una situación muy distinta. Entonces, gran parte de nuestro rol como educadores, como profesionales, tiene que ver con modelar estas capacidades. Uno, porque la comunidad depende, el futuro de una comunidad depende de los niños. Cuando criamos a los niños de manera individual, no hay comunidad. Cada uno está tratando de llegar primero para que no le quite el al lado lo que es suyo. Y en este contexto está apareciendo un diagnóstico como este, que justamente necesita que pensemos de una manera distinta, ¿no? Como dice Einstein. No vamos a resolver este problema pensando con la misma mente, porque si no vamos a generar técnicas, la gente las va a querer llevar al colegio de una manera técnica, la va a querer aplicar al niño, y no depende. Depende de una sutil trama humana que nos atraviesa a todos todo el tiempo. Y es, ¿qué es lo que necesito? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde un lugar más propio? ¿O ya sé que esto es lo que yo hago, pero ya yo tengo? La mayoría de nosotros que estamos sentados acá, todos creo, tenemos más de lo que necesitamos. O sea que de alguna manera tendríamos que ser 100% felices, pero obviamente sabemos que no es así. Y hay una diferencia y una confusión entre lo que yo necesito y lo que yo quiero. Que no está mal querer un montón de cosas. El tema es no confundirse porque genera mucho sufrimiento individual. Y de vuelta, cuando estamos con niños que necesitan que estemos presentes, tenemos que trabajar nuestras capacidades de presencia, así como aprendemos a leer y escribir o así como aprendemos una técnica educativa. Porque lo necesitan. Ya no alcanza con la técnica. Si doy una técnica, hasta cierto punto corro el riesgo de fragmentar más la experiencia de ese niño, porque se la estoy dando sin mi presencia, y lo más terapéutico para los niños es modelar lo que no aprendieron en ese primer año o en esos primeros 3 años, determinados chicos. Y ahora vamos a ver cómo los podemos diferenciar. Esto es lo que modelábamos antes, ¿no? La mayoría de los chicos están viviendo estamos seteándolos en hiperalerta porque nosotros estamos en hiperalerta. Y a medida que pasan los años más. Si un niño está en un buen estado de alerta, va a tener buena atención, va a estar equilibrado afectivamente, va a poder planificar sus conductas motrices y va a aprender. Lo que más genera un hiperalerta en muchos chicos es tener un trastorno de integración y procesamiento sensorial. Porque al funcionar de manera independiente, no tienen la capacidad de amortiguar. Entonces son chicos muy sensibles a lo sensorial, porque lo que más genera mi capacidad de amortiguar es haber ido de un mundo de los sentidos al mundo de los significados, que tiene que ver con la autorregulación superior. Un niño al principio cuando nace y llora, se calma porque yo lo amaco, no porque soy el papá o la mamá, sino porque le estoy reproduciendo el movimiento que él tenía en la panza y estimulando el sistema vestibular para que se calme. A medida que van pasando los días y todo esto empieza a funcionar de una manera más integral, empieza a entender que yo soy alguien y soy alguien predecible y soy alguien especial para él. Pero eso lo va formando a medida que empieza a poder juntar todo esto. Si no lo puede juntar, vive en un mundo de estimulación vestibular, táctil, propioceptiva de manera independiente. ¿Se entiende? Y ahí uno empieza a entender por qué los niños hacen lo que hacen, porque están intentando regularse. Porque sin un sistema integral viven en estado de estrés. Entonces tienen que generar un sistema más primitivo para regularse, que es usar, amacarse, tararear, alinear, sobreestimular lo visual, girar en círculos. Eso los calma, porque el sistema nervioso central es muy efectivo. Si está estresado y no puede conectarse, lo que va a generar es un sistema default para tranquilizarse, pero al costo de desconectarse. ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas más importantes es poder tener ese perfil sensorial de ese niño para poder leer y poder que el entorno sea adecuado el tiempo que lo necesite. Esa zona de desarrollo próximo que hablaba Vygotsky es lo que se necesite. No importa el sistema educativo, no importa la edad, no importa nada. Es leer y hacerle el traje a medida para ver dónde ese chico está regulado, dónde está prestando atención, dónde está su mejor alerta,
dónde está su mejor estado afectivo, y sostenerlo ahí. Y a medida que yo lo sostengo ahí, con el entorno sensorial adecuado, con el entorno cognitivo adecuado y con el entorno emocional adecuado, vamos viendo que el cerebro, en un estado de tranquilidad, empieza a retomar el desarrollo típico. Y es lo que queremos. Es una desviación del desarrollo típico porque lo sobreexponemos antes de tiempo, porque pensamos que un diagnóstico cuando lo tiene ya lo tiene, lo tratamos como que esto es lo mismo para un retraso mental, para todo lo que supuestamente llamamos, porque la plasticidad es enorme. Es un traje a medida para cada niño. Y después vemos qué pasa y vamos viendo que empieza a atender mejor, el alerta aumenta. Obviamente, a mayor desafío de los niños, mayor desafío del equipo que está alrededor de ellos. Son gestas humanas, literalmente. Ya una cosa, pero nadie entre comillas, nos paga esa gesta, pero el potencial biológico está. Entonces, por eso tenemos que empezar a hablar de fenómenos sociales complejos que necesitan de comunidades. Una de las primeras preguntas, si ya viene alguien, que le hacemos a los padres es, ¿qué es lo que hace el niño cuando están en casa, la mayoría? ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Está en la otra punta de la casa, entreteniéndose solo? ¿Y cuándo vuelve? ¿Cuando necesita algo o realmente quiere interactuar? Ya ahí estamos hablando de dos perfiles distintos, porque esto no es blanco o negro, porque obviamente si conocemos y conocen los niños que le llamamos de alto funcionamiento, o lo que llamábamos antes síndrome de Asperger, esos niños sí logran un montón de poder atravesar, acá, ¿pruebo con esto? Atravesar, ahí está, atravesar el sistema educativo. Pero ¿cuál es la particularidad de estos niños? ¿No? ¿Qué es lo que decimos que no tienen? A veces hablan de manera pedante, a veces no tienen de cuenta al otro, a veces hablan en un tono monocorde, a veces dicen comentarios inapropiados, a veces no entienden los chistes, el doble sentido, la picardía. Y bueno, justamente su sistema de integración y procesamiento alcanzó para autorregularse, para un montón de condiciones, pero las partes más sutiles de la lectura de esto no las están pudiendo entender, porque son muy sutiles, es una ceja. Una picardía es decir algo inapropiado, decir algo que es no verdadero, pero con la cara de que estoy diciendo algo verdadero. Y poder descifrar eso es muy sutil. La mayoría lo hacen casi como respirando, pero en los niños que tienen dificultades para integrar y procesar desde temprana edad, pero no tan grave como para descarrilar todo el sistema de aprendizaje socioemocional, aparece el autismo y de vuelta, todos nosotros tenemos un poco eso también. Algunos más, algunos menos, y tiene que ver con esto, con la profundidad de la lectura socioemocional. Y este es el gran desafío. Los niños, la Sociedad Americana de Pediatría establece que ningún niño debería estar entre una pantalla hasta los 2 años de edad. Yo lo estiraría hasta los 3 años, porque en realidad lo más importante, el juguete más importante es jugar con otro. Es moderar el otro, el jugar, el poder esperar un turno, el frustrarse, el tolerar la frustración, el postergar la gratificación. Esa gimnasia de estar con un otro, porque el otro siempre es distinto. Yo prefiero estar con el otro y tener que bancarme, que vos hagas lo que haces, pero igual me siento mejor con vos. Y lo que pasa con muchos chicos es que esto pasa a ser demasiada información. No lo pueden tolerar y cuanto más pasa de que ellos se hacen buenos jugando solo, menos quieren interactuar con otros. Así que el primer paso tiene mucho que ver con un ingreso muy sutil al juego. Y si nosotros entramos como un camión al tratamiento porque tiene autismo y funciona esto para el autismo, vamos a ser parte del problema. Si yo estoy leyendo un libro en una plaza, mi tarde libre, leyendo un día de sol, y viene un amigo y me dice, vamos al cine, dale, vamos al cine. No, yo estoy leyendo acá, no, vamos al cine, dale, vamos al cine, dale, vamos al cine. Bueno, al final voy al cine. ¿Qué es lo que voy la próxima vez que esté en esa plaza leyendo un libro, lo veo venir, qué voy a hacer? Me voy a ir para el otro lado. Y esto es exactamente lo mismo. Si un chico se va para otro lado, cuando yo entro y encima yo lo obligo a sentarse y le quiero enseñar lo que yo pienso que es importante, lo único que estoy haciendo es reforzando el diagnóstico. Es que ese chico no se va a caer, va a aprender, pero para cumplir. Y eso está pasando mucho, no solo con los chicos con autismo, sino en el desarrollo típico en general. Somos muy poco coherentes. Estamos enseñando cosas del siglo XX y estamos en el siglo XXI todavía, ya. Y esto es un poco para ver cómo se ha invertido la pirámide. Esta es la pirámide, este es el nivel 1. Los niños tienen que madurar el sistema vestibular, táctil y propioceptivo. Tienen que estar en el piso semiblando, tienen que estar arrastrándose, tienen que estar moviéndose, tienen que estar rolando, para que tengan un cuerpo bien
bien sentido. El cerebro tiene que sentir el cuerpo y lo tiene que sentir bien. Hoy entre los huevitos, entre la falta de movimiento y la sobreestimulación visual, esto se ha invertido. Una inteligencia visual y auditiva y muy poco vestibular, táctil y proprioceptivo. Y por eso los chicos no quieren que los abracen, no quieren que los toquen, son muy sensibles, no saben cómo reaccionar, se arquean. Y en realidad todo eso lo metimos dentro de la sintomatología de autismo sin tener en cuenta que hay una mirada clínica. Por eso es muy importante empezar a poder tener una mirada clínica y no comprar el diagnóstico del autismo. Eso lo usamos para otra cosa, pero hacer el traje individual. Entonces, cuando los niños, lo que uno ve es que el procesamiento no integral pueden ser expertos y por eso aprenden de memoria, por eso a veces algunos son muy ágiles, por eso se pueden aprender todos los dinosaurios, pero no lo pueden usar funcionalmente y social porque no están integrando toda esa información con un fin social. Somos seres sociales y lo que queremos es vivir en paz con los demás y ser aceptados y no tener que estar en guardia. Entonces pueden tener muchas de estas habilidades individuales fortalecidas, pero dependen de estimular un determinado sentido para regularse cuando se desregulan. ¿Se entiende? Entonces el chico está en la clase sosteniendo la atención, le queremos enseñar cuando sale vestibular a full para regularse y después entra, que en realidad lo hacemos todos también, todos los chicos hacen eso, pero acá más desconectado, más aislado, no quiere estar con nadie, o estimulándose lo visual, o tapándose los oídos. Entonces cada conducta me habla de su perfil, me habla de lo que necesita, me habla de lo que yo tengo que hacer. Entonces la pregunta siempre es qué lo regula y qué lo desregula, porque ahí yo puedo armar su entorno social, sensorial, cognitivo y sensorial adecuado, esa zona de desarrollo próximo para ese niño, y para eso viene muy bien un buen perfil de integración y procesamiento sensorial que hacen las terapistas ocupacionales que hacen integración sensorial o los psicomotricistas que tienen mucha experiencia en trabajar con niños con perfil de TEA. Todo el procesamiento que depende de lo integral es lo que sufre, que es el pensamiento funcional, socialmente apropiado, el pensamiento más abstracto. Esto funciona acá es donde ya con significado yo puedo autorregularme con mi propio pensamiento, o cuando un chico se cae, ¿qué hace? Llora y viene corriendo el papá y pide upa y se calma. Muchos chicos con autismo no vienen, corren para otro lado o se golpean y tienen alta tolerancia al dolor, que decimos, y en realidad su sistema no está sintiendo, el umbral es muchísimo más alto, no registran la vejiga, no registran el cuerpo, no saben dónde está, son torpes. En realidad esto no es ni bueno ni malo, sino la clínica me dice cómo conectarlo y muchos chicos hoy, y esto es mucho más que antes, cuando uno les arma un buen programa de estimulación vestibular, táctil, proprioceptiva y visual, se conectan. Y primero principal, hay un test que es, yo les digo, hasta por teléfono llaman. Y yo digo, bueno, no hay turno disponible, pero les hago 3 preguntas si es un chico que desde el año, desde los 6 meses o desde el año y medio, está mirando 1, 2, 3 horas de televisión por día. Yo digo, bueno, hasta que me vea o en un mes, por un mes sáquenle todo. Y después hablamos. Y llaman a un mes o vienen a la consulta y el chico ya pegó un salto. Y esto es muy importante. Hoy cualquier chico con TEA, y hay chicos que todavía están en equipo, 2 años de tratamiento y nadie les hizo la pregunta. Porque esto está visto como algo positivo porque aprende. Y en realidad ya sabemos que lo que están viendo ahí son imágenes, no están armando significado. Algunos sí, pero es sentarse al lado para ver si se está riendo en el momento adecuado o simplemente está como en un salvapantallas, ocupando espacio, recibiendo gratificación, pero sin sentido, que sirve como cualquier adicción para ese momento, pero después genera mucha ansiedad y mucha dependencia. ¿Se entiende? Entonces, estas son preguntas para los padres, ¿no? ¿Juega solo y está bien? ¿Juego solo y te busco cuando necesito? ¿Juego solo y me gusta que estés cerca? ¿Juego solo y también con vos? Quiero pero no puedo. Muchos chicos desconectados de lo motriz, los que se muerden, los que se enojan mucho, son chicos que entienden muchísimo más de lo que pueden planificar para hacerme saber que entienden. Y para eso hay que pasar mucho tiempo con ellos, para entender que entienden muchísimo más, por más que no me estén dando una señal, porque hay sutiles señales físicas que me dan que está ahí, y la mayoría están ahí. Me gusta estar con vos, prefiero estar con vos. Y esto permanentemente es tratar de entender, porque me dice cómo voy a empezar el tratamiento. Si es un niño que está bien y que es una autogratificación portante, porque no necesita el otro para sentirse bien, y es un desafío.
Yo no puedo entrar de punta. Yo por ahí me tengo que pasar semanas o meses a 2 metros haciendo lo mismo que hace él. Y ver que me empieza a mirar. Y por ahí si me mira y yo sonrío o hago algo jugando con los mismos juguetes como un espejo con él, eventualmente empieza a sentir la proximidad y empieza a sentir como que ya soy parte de eso. Es como dice una mirada que es la de Sunrise, ¿no? Que es, primero hay que cruzar el puente para ir a la tierra y al mundo de ellos y al país de ellos y quedarse ahí. Y quedarse, hasta que eventualmente empieza a haber más círculos de comunicación, más tolerancia, yo respetando profundamente el perfil de integración y procesamiento sensorial de ese niño. Yo no tengo apuro. El que tiene apuro es el sistema educativo, la prepaga, nosotros como padres que tenemos la cabeza que nos dan los profesionales y el sistema médico. Pero en realidad cuando uno respeta ese tiempo, uno empieza a ver cambios totalmente distintos. Y ya dejamos de ser parte del diagnóstico del problema y empezamos realmente a ser parte de la solución. Y esto está muy estudiado bajo el concepto de regulación afectiva, no me voy a quedar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿No? Bueno, ahí ya vamos igual. Regulación afectiva es un diagnóstico, en realidad no aparece el DSM-4. El trastorno de regulación es un diagnóstico que aparece en una clasificación que se llama de 0 a 3, en inglés, 0 to 3, que tiene mucho material en castellano, que es salud mental, ¿no? Para chicos de 0 a 3. Habla mucho de vínculo, habla mucho de interacción, mucho de la díada, mucho de apego. Y de vuelta, los padres son parte de la solución. Ninguna de las preguntas que estemos haciendo lo estamos haciendo para ver si alguien es responsable de esto, porque somos todos responsables. Esto es un fenómeno social complejo, de nuevo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿1 minuto? 5, ahí estamos. Permanentemente estamos corregulando y cuando corregulamos estamos haciendo este encendido complementario, ¿no? Corregulado, resonando con el otro y aumentando la posibilidad de conexión. Y es muy importante que estemos coherentes, porque la mayoría de nosotros no estamos ahí. La coherencia es pensamiento, cuerpo, pensamiento, palabra y acción. Y cuando estamos con niños es importante que estemos casi vacíos, que tengamos la teoría ahí atrás, que sepamos, pero que básicamente primero estemos resonando con lo que él hace un segundo antes, es lo que se me va a ocurrir en ese momento ahí. No es improvisación, porque es el juego es eso. Hay muchísimas cosas que tienen que ver mucho con ese estar presente y soltar el control cognitivo o el planificador, que está bueno, pero tenemos que saber usar el botón de pausa y poder prender y usar el botón de pausa, saber cuándo usarlo y cuándo no, tiene mucho que ver con estas prácticas metacognitivas. Bueno, a ver. Entonces, todos los niños tienen un perfil de conexión. Algunos son biológicamente más regulares y otros son mucho más difíciles. Y en realidad, acá lo que estamos hablando es el ajuste, ¿no? Que yo tengo que tener y la experiencia que yo tengo que tener para estar con determinado niño. Y cómo ese ajuste yo también lo puedo modelar para el padre, porque esto no se le puede decir a un padre que tiene que hacer esto hay que modelarlo. Hoy los programas que nos interesan, 1, porque no alcanzan los profesionales, y 2, porque se ven resultados significados, son los programas mediados por padres, que también hay que tener mucho cuidado porque es también un camión volcador decirle al padre que se tiene que hacer cargo de esto. Ahí nos está faltando una instancia intermedia que tiene que ver con formar o mentores o tutores que puedan ir a las casas para estar mucho tiempo ahí. Porque si somos 5 profesionales tratando de modelar lo emocional, estamos fragmentando más que ayudando. Obviamente depende de la conexión que tenga ese equipo y la cantidad de veces que esas personas estén. Pero a veces es un tratamiento que tiene que acompañar todo el día. Porque el tratamiento es en lo cotidiano. No es que va a hacer algo, va a jugar a un lugar y después vuelve a casa. Sin querer, si estamos haciendo eso, no estamos entendiendo esto, que es resetear ese primer año, ¿no? Hoy algunos trabajos dicen que no menos de 25 horas de vínculo saludable tienen que tener los chicos por semana, de lunes a viernes, ¿no? Implican mínimo 4 horas. Lo ideal es que sea todo el día un adulto disponible. Entonces, esto lo vamos a pasar. Todo muy lindo. Es muy importante que el padre reciba el diagnóstico de la manera como estamos hablando acá, que pueda entender que hay mucho para hacer, que el diagnóstico no es un diagnóstico estático, sino es muy dinámico. Y mucho de lo que estamos compartiendo acá es el ida y vuelta que tenemos con los padres en las entrevistas, ¿no?
Ellos ya llegan con preocupación, su hijo hace meses ya, porque cuando un padre lo ve y lo siente, algo está pasando y hay que darle mucha bolilla, y el médico en 15 minutos le puede llegar a decir que tiene autismo y es algo que no se recupera y que tiene que ya ir haciendo otros planes, cuando en realidad eso muy lejos está de lo que está haciendo. Porque la posibilidad que tenemos nosotros de que un padre se vaya potenciado, que seguramente tuvieron sobredosis de eso hoy a la mañana, ¿no? Con todo lo que hay para hacer de Vero Martorello, se trata mucho de eso, de inclusión, de oportunidades y acompañar a los padres a que hagan el camino de la aceptación y respetarlos. No podemos obligar a nadie que acepte algo, pero sí podemos acompañarlo, pero la manera de acompañarlo es modelarlo. Y a veces me doy cuenta que esto lo hablo acá, pero después soy un conflicto de intereses andantes, porque yo en realidad para poder hacer esto debería poder atender 4 familias y dedicarme a ese universo que son 4 familias, y no tener que atender 50 familias porque yo tengo que llegar a fin de mes. Entonces hay tantos factores sociales y del entorno que generan que los niños no alcancen. No tiene que ver con el autismo, tiene que ver con que todavía no hemos logrado optimizar estas capacidades, ¿no? Entonces, saber bien cómo un niño procesa y cómo regula emocionalmente me permite elegir cuál es su mejor entorno, cuál es la mejor metodología de estar disponibles o de ya empezar, cuando el niño ya se quiere quedar conmigo, a poder empezar a desafiarlo, porque él ya quiere estar conmigo. Entonces yo ya le puedo pedir cosas. Si todavía no le puedo pedir cosas y yo le sobreexijo, las va a cumplir, pero después se va a ir. Tengo acá la guardia, los blandengues que me están... Y la actitud es la que estábamos hablando, ¿no? Es esto de poder estar de la manera más atenta y abierta, entendiendo mis juicios y prejuicios y viendo lo que necesita ese niño. Entonces lo que decíamos, más que niños con necesidades especiales, necesitamos niños que necesitan y dependen de personas especiales, que trabajen esas capacidades especiales. Y todo el tiempo estamos oscilando entre acá, y no quiere decir que tengamos que atender solo 4, o sería ideal poder, pero saber que eso está pasando. Después veo si lo puedo modificar y puedo elegir que al menos con un caso poder verlo 4 horas por día y aprender lo que no voy a aprender en ningún libro ni en ningún curso. Si uno puede estar 3 horas con una sola familia y un niño para hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, entonces el rol del profesional tenemos que cambiarlo, tenemos que entenderlo de otro lugar, porque lo más importante es lograr que aquellos que están más tiempo con ellos, padres y docentes, tengan la mayor cantidad de información, incluyendo los niños. Hacer charlas en los colegios de lo que es inclusión, pero inclusión viva, no la inclusión del libro, de lo que es políticamente correcto. Inspirarlos, porque esto no se puede hablar, esto hay que conectarse con ellos para que ellos, todos nosotros nos entusiasmemos y entendamos que esto tiene que ver con el sentido de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, dificultades para la integración y el procesamiento de información socioemocional compleja, información esencial para conciliación de vínculos y que es fundamental para el desarrollo del cerebro. Si el cerebro no la puede estar, por más que sea la mejor madre del mundo y él tiene un desafío en ese primer año de integración y procesamiento, esa información que necesita para el resto de la vida no la está cargando y cuando empieza a caminar tiene menos de esto. O sea que gran parte de nuestro trabajo inicialmente con muchos chicos y más los más complejos es recrear ese entorno en donde un bebé, uno le sigue lo que hace, si un bebé hace A, yo hago A. ¿Cómo estoy yo en mi mejor actitud? ¿Y cómo está el entorno sensorial? Yo no sobreexpongo a un bebé a un shopping cuando tiene 6 meses. Yo cuido el entorno sensorial. Y eso al principio, ¿no? Otra definición, niños muy sensibles, que no pueden descifrar el código de las emociones y más que adaptarlos a nuestra manera de pensar, es fundamental primero comprender su manera de pensar. Y ya voy a ir salteando muchas diapositivas para el final, pero todas de las que hablamos, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, en nosotros, en conectarnos con mente y cuerpo. La naturaleza, algo que cada vez los chicos tienen menos y muchísimos chicos se conectan de manera distinta en la naturaleza, en el agua. Tener técnicas de conexión con nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta qué paradigma estamos viviendo, ¿no? Darnos cuenta de dónde estamos. Esto lo voy a pasar, esto lo voy a pasar. Es muy interesante ver que ya en los manuales diagnósticos ya estamos hablando que los niños no se clasifican por gravedad de ellos, sino
porque necesitan ayuda notable. Y ahí estamos hablando de esa gente y ese entorno que tiene que ser mucho más sensible. Esto lo voy a pasar. Esto lo pueden bajar. Experiencias de inclusión, donde en realidad las mejores inclusiones en los colegios, en un estudio en la Argentina, no eran técnicos, sino cuán disponibles estaban las personas para hacer lo que había que hacer, ¿no? Porque muchas veces, y no sé cómo educar a este niño. Disponibilidad y responsabilidad, con eso alcanza y sobra. Pero a veces, bueno, necesitamos apoyo para eso también. ¿Por dónde se empieza? Empezando a hablar de estas cosas en el colegio, viendo cómo las estructuras de dirección, porque esto no es solo para los niños con autismo, en realidad no lo es, esto es para todos, porque las políticas del 2040 que hablan de competencias globales, están hablando principalmente de entornos inclusivos, pero inclusivos no para niños con necesidades especiales. Esto es un respeto de la individualidad de cada uno de nosotros, ¿no? Seguramente Vero les habló de esto. ¿Hablaron del índice de inclusión? Bueno, fabuloso para confrontarse con lo supuestamente inclusivo que uno se cree. Es un cuestionario que te pone contra la pared y ahí realmente uno ve la verdad y es trabajar la cultura, la política y las prácticas, ¿no? Esto ya lo vimos y esta es la última, me parece. Ser consciente de qué percepción sobre el autismo tengo. El autismo no es un trastorno de aprendizaje, sino un desafío en la vinculación sostenida. Sus capacidades se optimizan especialmente a través de entornos sensibles, positivos y felices. Los estados de corregulación afectiva son fundamentales durante el desarrollo temprano, se benefician con relaciones individualizadas, la clave es la motivación, abordajes centrados en el niño y no la repetición, los padres son el recurso más importante, todos los niños progresan en el ambiente adecuado y el potencial de un niño es ilimitado. Y animarse, porque en realidad esto es patear el tablero en la relación de cómo pensamos, ¿no? Es realmente desafiarnos y necesitamos aire fresco y esto realmente, estar con los niños que son distintos, realmente la única manera de poder ayudarlos a ellos es realmente sincronizar estas capacidades de pensamiento, de emociones y de estar ahí presente con ellos. Y esto ya está. Muchas gracias.